Yep. Vamos a seguir adelante, entonces hay que echarle ganas, seguir adelante. Acuérdense que dice la Biblia que va a venir un día en donde va a haber diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve, ¿verdad? Un día va a llegar esa diferencia, así que cuando llegue esa diferencia, ahí va a salir el resultado, ¿verdad? Ahí va a salir el resultado y este sirve, este no sirve, este no sirvió, ahí está el resultado con su familia, este sirvió, ahí está el resultado. Entonces viene ese día en donde Dios va a hacer que se mire la diferencia entre el que sirve y el que no sirve, y allí nos vamos a gozar nosotros, ¿verdad? Y muchas veces ahorita los que no sirven, ¿no? ¿verdad? En todos modos, pues a gusto, se quedan en las casas, a gusto, hacen lo que quieren, no ganan almas, no visitan, no dan, no nada. Y ya tienen años muchas veces de cristianos, unos van empezando, otros ya con 30, 20 años, otros con 5, otros con 10, pero si no sirven, van a mirar ellos que no hay frutos, ¿verdad? Principalmente en la familia, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia dice que va a venir ese día en donde Dios va a hacer que se mire quién sirvió y quién no sirvió, ¿verdad? Entonces ese día nos vamos a gozar, pero sí, a veces nos toca pasar por dificultades, por tantas cosas, ¿verdad? Pero la bendición de Dios la esperamos, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar para empezar, y le voy a pedir a Chuy que ore para empezar ese servicio. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que estés tú aquí con nosotros a través de tu palabra, a través de la predicación. Señor, que seas tú quien hable, que hable a nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que aguardemos y se nos quede aquí en nuestra mente y la podamos recordar y la podamos practicar. Señor, también te pidemos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, también te pidemos por los que no pudieron llegar, Señor, que tus cuides allá donde están. Señor, también te pidemos por nuestros familiares. Señor, te pidemos por la obra de Copala, que los cuides a todos los que están llegando a escuchar tu palabra. Señor, también te pidemos y te damos gracias por este lugar que nos presta para podernos reunir. Señor, también te pidemos por las personas que están pasando por alguna situación difícil, Señor, que les ayudes para que todos salgan adelante, si así es tu voluntad. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, ahí está entonces. Bueno, vamos a mirar a ver quién trae una acción de gracias. Acciones de gracias. Primero yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por hasta ahorita Dios nos ha concedido la salud, la vida, nos ha concedido seguir adelante, nos ha concedido ayudar, ¿verdad? Ayudar, ganar almas, ayudar a Copala, ¿verdad? Con lo que estamos ayudando, ¿verdad? Entonces, seguir ayudando y yo le quiero dar gracias a Dios por eso, también por mi papá, mi mamá y cada uno de mis hermanos, y gracias a Dios que estamos orando por ellos también todos los jueves, ¿verdad? Amén. Fíjense, gracias a Dios que ya tenemos ese día, ¿verdad? Entonces, en donde podemos venir, podemos orar y pedirle al Señor, amén. Amén. Entonces, ¿alguien más quiere dar una acción de gracias? No, mi esposa. Amén, ¿verdad? Tenemos un lugar donde escuchar su palabra, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene dónde reunirse y hay mucha gente que no quiere reunirse, pero nosotros estamos aquí. Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuenta, que estamos aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien? Yo nos quiero dar gracias a Dios porque... ¿Qué voy yo?
quiero dar gracias a Dios por la salud que me ha permitido tener hasta hoy. Y también quiero dar gracias porque nos cuidó a todos durante la semana y que todos pudimos reunirnos aquí otro domingo más. Amén, ¿verdad? Nos pudimos reunir otro domingo más, ¿verdad? Chuy. Quiero dar gracias porque Dios me ha dado salud hasta hoy. También quiero dar gracias que me ha cuidado en mi trabajo, me ha cuidado en mi vehículo, en las carreteras. También quiero dar gracias por mis papás. También quiero dar gracias por este lugar. Amén, ¿verdad? Quiero dar gracias. Amén. Ahí están las gracias. Edra. Gracias que nos cuidaron durante la semana, que nos ayudaron la semana cuidado y que nos ayudaron con el ministerio. Ahí está, ¿verdad? Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Los cuida en la escuela, ¿verdad? Chuy. Ahí está, ¿verdad? Entonces, los ha cuidado en la escuela, los ha cuidado en el trabajo, nos ha cuidado en todos lados. Entonces, ¿por qué? Hasta ahorita estamos aquí, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, como dice la palabra de Dios. Así que eso es lo que importa, que Él nos tiene aquí, ¿verdad? Entonces hay que seguir echándole ganas, hay que seguir sirviendo, ¿verdad? Y ¿alguien más? Si no, para seguir adelante. Bueno, entonces vamos a seguir adelante y vamos a tener un canto. Bien, vamos al himno 210. 210.
adelante, hay que seguir echándole ganas. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia, según sea su obra. He aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, según lo que la gente haya hecho, ¿verdad? Entonces, hay que entender esas palabras, ¿verdad? Y no hay que ser nosotros cobardes. Dice la Biblia que los cobardes e incrédulos, ¿verdad? No entran al reino de Dios, ¿verdad? Ni al reino en el cielo, ni al reino aquí, ¿verdad? Por cobardes e incrédulos. Pero muchos andan en el fútbol, andan en las tiendas. No estoy hablando de los hermanos que por ejemplo, que tienen que trabajar o aquello, pero tantos cobardes, incrédulos que andan en el fútbol, que no quieren nada con la iglesia, los invita a uno, no vienen, dicen que vienen, echan mentiras y un montón de cosas, cobardes e incrédulos, porque la valentía se ocupa para esto, ¿me? Esto es ser valiente. Cristo era valiente, ¿verdad? Entonces, esto es ser valiente, estar en la iglesia, estar con los hermanos, leyendo la palabra de Dios, sirviendo a Dios. Esto es ser valiente, ¿verdad? No el fútbol, no andar en las tiendas, no haciendo otras cosas, no, esto es valentía, ¿amén? Bueno, entonces vamos a tener un canto con Esdras y después de ahí vamos a tener otro canto congregacional y luego tenemos la predicación. Antes se llama Sublime Gracia. Amén. Bueno, entonces ahí está, Sublime Gracia, y vamos a tener otro canto congregacional y luego viene la predicación. Bueno, entonces, vamos al himno 539. Himno 539. Amén. Que
Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos? Bien. Amén. ¿Todos estamos bien? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a estar mirando 3 versículos, 17 y 19. Entonces sabemos que va a ser un tiempo de bendición, amén. Y no un tiempo mal gastado, porque podemos estar en otros lugares, pero gracias al Señor que pues todos decidimos aquí estar en la casa del Señor, amén. Amén. Todos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 17, hasta el versículo 19. Cuando tengan de amén, y por favor pónese de pie en respeto a la palabra de Dios. Nos vamos a poner de pie Amén. para leer estos versículos en respeto y reverencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice así en el versículos capítulo 5 de 2 de Corintios, versículos 17 al 19, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora ustedes leen el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de reconciliación. Amén. En versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, esa es la palabra de Dios, y vamos a orar rapidito. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado. Padre Celestial, gracias porque todos pudimos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Pido, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, que seas tú el que estés hablando a través de mí, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, que me dé las palabras que debo de hablar, para que este mensaje pueda ser de bendición y de edificación para los hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias porque nos has dejado estar aquí un domingo más. Pido que bendigas este tiempo y que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se pueden tomar sus asientos? Gracias. Entonces, hoy en día vamos a estar mirando estos 3 versículos. Vamos a estar en 2 de Corintios 5, 17 al 19. Los voy a leer una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Entonces, para empezar, nosotros quizás ya sabemos 2 versículos. Ya hemos conocido estos 2 versículos. Amén. Pero estos 2 versículos son claves en la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos 2 versículos que son clave en la palabra de Dios? Estos 2 versículos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y estos 2 versículos son importantes que lo entendemos y que también lo memoricemos. El primer versículo es San Juan 3:16. ¿Cuánto aquí no sabemos Juan 3:16? Todos, yo creo, amén. Todos conocemos al famoso versículo San Juan 3:16. O sea, es un versículo bien famoso que muchos lo han recitado, lo han memorizado y todo esto. Bueno, ¿qué nos dice San Juan 3:16? San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice San Juan 3:16. Ahora, ¿por qué es importante que lo entendamos? Bueno, cuando empezamos a mirar, nosotros podemos entender que el versículo San Juan 3:16 es el Evangelio en miniatura.
O sea, San Juan 3:16, él es el evangelio en miniatura. O sea, ¿qué es el evangelio? Porque tenemos 4 libros que están dedicados a explicarnos y decirnos de puro el evangelio. 4 libros que son el evangelio. ¿Cuáles son esos libros? Esos libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los libros que se conocen como los evangelios. ¿Por qué se conocen como los evangelios? Porque en esos libros nos dicen de la vida de Cristo. O sea, nos dicen cómo Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, vivió aquí entre los humanos y luego murió y sufrió en la cruz de Calvario y al 3 días resucitó con gran poder. Amén. Amén. Y eso es lo que Juan 3:16 nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos dice que Dios amó al mundo y porque Él amó al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo a venir y morir por cada uno de nosotros. Para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted nota, es el evangelio en miniatura. Entonces, por eso es importante que usted y yo entendamos eso. O sea, San Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. Amén. 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 También el segundo versículo es 2 de Corintios 5:17, aquí donde estábamos leyendo, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está el segundo versículo. El primer versículo es Juan 3:16, que es el evangelio en miniatura. Ahora, este versículo de 2 de Corintios 5:17, ¿ahora qué es? Bueno, este versículo es la vida cristiana en esencia. Este es, por así decirlo, en otras palabras, la vida cristiana en miniatura también. O sea, Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, es la vida cristiana, o lo que debe ser la vida cristiana en miniatura. O sea, es la vida cristiana en esencia, este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, es la vida cristiana en esencia. En otras palabras, la vida cristiana en miniatura. Entonces, ya miramos eso, que esos 2 versículos son claves de la palabra de Dios. Uno nos dice el evangelio en miniatura y el otro nos explica o nos da la vida, la esencia de lo que es la vida cristiana. Amén. Amén. O sea, nosotros todos entendemos que cuando venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Amén. O sea, cuando venimos a Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Y esto no debe de ser extraño de que todas las cosas se hacen nuevas. Porque al confiar en Cristo, cuando una persona pone su fe en Cristo, nace de nuevo. O sea, nace de nuevo. Amén. Amén. ¿Dónde nos dice esto? Nos dice en San Juan 3, 1 al 5. No vamos a ir allá por cuestión de tiempo. Pero en Juan 3, 1 al 5 nos dice, nos da, o sea, cuando Cristo está hablando con el fariseo Nicodemo. Ahí en Juan 3, 1 al 5, ahí Cristo está hablando con el fariseo Nicodemo. Amén. Amén. Él está hablando, están platicando, están teniendo un discurso ellos, Nicodemo y Cristo están hablando y se están diciendo acerca de las cosas. Entonces Cristo le dice a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo. O sea, Cristo le dice al religioso Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Tú tienes que nacer de nuevo. O sea, porque recuerda, los fariseos, ¿quién eran? Eran líderes religiosos, nomás eran religiosos. O sea, ellos seguían la ley, seguían las tradiciones de sus antepasados. Eran nomás puro religioso. O sea, ellos seguían la letra, la ley y todo eso, seguían las tradiciones de sus antepasados. O sea, nomás eran religiosos. Amén. Amén. ¿Sí entendemos? O
O sea, todos ellos nomás eran religiosos. Nicodemo, aunque él sabía la ley y todo eso estaba bien, o sea, sabía la ley y todo eso. Pero Nicodemo, lo que le faltaba a él, que él necesitaba nacer de nuevo. Él necesitaba nacer de nuevo. Porque recuerda, aunque Nicodemo sabía la ley y todo eso, él espiritualmente, él estaba muerto en sus pecados. Y es por eso que Cristo le dice al religioso Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Amén. O sea, porque nacer de nuevo, ¿por qué un cristiano necesita nacer de nuevo? O sea, porque nacer de nuevo resulta en una vida nueva. O sea, cuando tú naces de nuevo en Cristo espiritualmente, eso produce o resulta en una vida nueva, en una vida cambiada. Amén. Y es importante que todos los que se dicen cristianos, que han recibido a Cristo, que eso pase, que resulte en una vida nueva. Que resulte en una vida nueva. Porque cuántos cristianos sabemos que dicen que son salvos y todo eso, pero todavía el domingo se van a las tiendas, se van a los juegos, se quedan en casa. Amén. O sea, aunque ellos dicen que son cristianos, ninguna cosa nueva ha pasado en su vida. ¿Por qué no tienen un deseo de ir a la iglesia? Un deseo de leer la palabra de Dios. Si supuestamente ellos dicen que ya hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo. ¿O sería que no? ¿O sí? O sea, porque dicen que nacen de nuevo, que reciben a Cristo, pero de todos modos siguen viviendo igual. Siguen viviendo igual, no vienen a la iglesia. Aunque les pasen millones de cosas, siguen iguales. No quieren venir a la iglesia, no quieren tener comunión con los hermanos, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren orar. ¿Por qué? Porque quizás no han nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios nos explica y nos dice cómo usted y yo podemos llegar a ser una nueva persona. Nos explica cómo usted y yo podemos llegar a ser una nueva persona. Amén. Y por eso aquí en nuestros 3 versículos que vamos a estar mirando, vamos a mirar una descripción de lo que sucede después de la conversión. O sea, cuando una persona en realidad recibe a Cristo con todo su corazón, se ha arrepentido de sus pecados, le da su espalda a sus pecados y quiere más de Dios, quiere más de Cristo, esto se va a notar en esa persona. Y esto es lo que la palabra de Dios nos da. Nos va a dar una descripción de lo que sucede después de la conversión, después de una verdadera conversión. Amén. Entonces nos dice aquí en el versículo 17, vamos a leer, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos vamos a enfocar en la frase, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Aquí cuando el apóstol Pablo, aquí la carta es de 2 de Corintios, ¿verdad? Amén. O sea, es 2 de Corintios porque Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corintio. Y entonces cuando Pablo les está escribiendo a la iglesia y escribe la frase, las cosas viejas pasaron, o sea, el apóstol Pablo está hablando basada en su experiencia personal. O sea, cuando él escribe, las cosas viejas pasaron, quizás él tiene en su mente su propia experiencia, lo que él decía antes de venir a Cristo. Y todos los que sabemos de la vida de Pablo, sabemos que Pablo era una vez un perseguidor de la iglesia. Amén. Si usted ha leído el libro de Hechos, ahí nos dice de la vida de Pablo, cómo Pablo era antes de venir a Cristo. Nos dice cómo él tenía la esperanza de destruir la iglesia, de matar a muchos cristianos, de encarcelar a muchos cristianos. Amén. O sea, esa era su esperanza, o sea, de destruir la iglesia. Yo quiero destruir la iglesia, pero ¿por qué? Porque Pablo, recuerda, era un fariseo religioso. Pablo era un fariseo religioso. Porque nos dice la palabra de Dios que Pablo era bien celoso por la ley, por las tradiciones de los antiguos. O
sea, él era un religioso nomás. Él era bien celoso de la ley. Y cuando venía a esta iglesia de personas enseñando otra cosa, pues él pensó que este es un peligro para la ley de Moisés, para la ley de Dios. O sea, ellos pensaban eso, eran celosos de su ley y todo eso. Y por eso cuando aparece la iglesia y empiezan a predicar de Cristo y todo eso, pues ellos la quieren perseguir, la quieren destruir y todo eso, porque para ellos la iglesia es un peligro para su ley, para sus costumbres y todo eso. Y por eso querían eliminar la iglesia. Y es por eso que miramos que el apóstol Pablo iba a ciudad en ciudad con permiso de los sumos sacerdotes. Recuerda que él llevaba cartas. Cuando él iba a la ciudad de Damasco, él pidió cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco. Amén. Entonces él llevaba sus cartas listo para ir a la ciudad de Damasco, para encarcelar a los cristianos ahí, hasta matar a unos que estaban ahí. Pero luego miramos que ahí en su camino a Damasco es cuando Cristo se le aparece y Pablo se convierte. Amén. O sea, miramos que una vez él tuvo la esperanza de destruir la iglesia, pero ahora después que él vino a Cristo, miramos que ahora daba su vida para comenzar y edificar iglesias. O sea, antes era Saulo el destruidor de iglesias, pero cuando él vino a Cristo, Cristo no nomás cambió su vida, sino también cambió su nombre. Antes era Saulo el destruidor de la iglesia, pero cuando él vino a Cristo, él ahora se hizo Pablo, el edificador, comenzador de iglesias. Pero después que hubo venido a Cristo. Amén. Y entonces ahí miramos cómo para Pablo las cosas viejas pasaron. O sea, las cosas viejas de Pablo era que era celoso de la ley, era un religioso fariseo, quería destruir la iglesia. Pero cuando vino a Cristo, todo eso pasó. Todas esas viejas cosas, viejas modas pasaron. Y ahora Pablo se convirtió de Saulo el destruidor de la iglesia, de Saulo el religioso. Se convirtió al Pablo el edificador, comenzador de iglesias. Pablo el verdadero cristiano. Amén. Amén. Entonces eso es lo que Pablo, cuando él escribe, las cosas viejas pasaron, él quizás estaba escribiendo basando en su experiencia personal, lo que él era antes. También en la palabra de Dios nos dan unos ejemplos bíblicos de cosas que pasan. En Romanos 6:17 nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, en Romanos 6:17 nos dice que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos al pecado. O sea, el pecado era nuestro maestro. Era nuestro el que nos daba chicotazos y todo eso, porque era nuestro maestro. Éramos esclavos al pecado. O sea, ¿qué quiere decir que éramos esclavos al pecado? O sea, para nosotros, antes de venir a Cristo, quizás antes, cuando el pecado nos decía, ve, tómate esta cerveza, o ve esta cosa inmoral, o ve, haz esto, roba, mata, y todo eso, pues nosotros como esclavos íbamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no teníamos opción. El pecado era nuestro maestro. El pecado era nuestro maestro. No podíamos hacer nada. No teníamos fuerzas contra el pecado. Era nuestro maestro. Éramos esclavos del pecado. Amén. Eso es lo que nos dice Romanos 6:17. Pero cuando venimos a Cristo, el poder del pecado se cobró en nosotros. O sea, ahora Cristo nos libró de la esclavitud en el pecado. Nos dice la palabra de Dios que fuimos librados del reino de las tinieblas y transportados al reino de luz, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amen. O sea, el poder del pecado se quebró en nosotros. Amen. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que ya el pecado no tiene el poder de hacernos pecar. O sea, todavía nos puede influenciar, pero ya no nos puede mandar a pecar. Amen. Ahora es opción de usted si usted quiere pecar o no. Pero Pablo nos dice que Cristo nos dio libertad, ¿verdad? Pero no nos dio libertad para andar pecando en los placeres y todo eso, sino nos dio libertad para servirle con gozo, con paz a Cristo. Amén. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Amén. Y eso nos dice Romanos 6:17. Erais
esclavos del pecado. Erais, los que hemos venido a Cristo, éramos una vez esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ya ahora no somos esclavos. Amén. También en 1 Corintios 6, 9 al 11, vayamos para allá rapidito. Nos dice otra descripción. Y esto eras algunos. Nos dice en 1 Corintios 6. Esto era algunos de vosotros. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Nos dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Cuando tengan de amén. Amén. Nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí nos dice Pablo que esto eras algunos. O sea, quizás algunos de nosotros antes éramos borrachos, éramos adúlteros, éramos maldicientes, éramos todo eso. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso pasó. Amén. Ya no somos eso, porque venimos a Cristo. Amén. Quizás antes era Julano el borracho, o Julano el adúltero, o Julano el idólatra. Pero cuando el tal Julano vino a Cristo, todo cambió. Ahora es Julano el ganador de almas. Julano el que ama, el que le gusta dar, el serviciable. Amén. Amén. Por eso dice ahí que esto eras algunos. Ya no somos todo eso cuando venimos a Cristo. Porque todas esas cosas pasaron. Efesios 2, 1 al 3 nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. Cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En la cruz del Calvario. Nos dio vida. Cuando nosotros estamos muertos, Él nos dio vida. Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, sufriendo una muerte brutal. Amén. Ahí nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando una persona viene a Cristo, la vida cristiana es una vida cambiada. Y este cambio es evidente a todos. O sea, la vida cristiana debe de ser una vida cambiada. Porque todo eso va a ser evidente a todos. Si sin un cambio no es evidente a todos, de quizás usted no ha cambiado su vida. O sea, porque cuando uno recibe a Cristo, la vida cristiana, empieza a vivir la vida cristiana es una vida cambiada. Es diferente. Y hasta la gente de afuera va a notar: wow, antes fulano de tal, yo lo conocía como un borracho, yo lo conocía como a él. Pero cuando él vino a Cristo, es una persona totalmente diferente. Amén, porque eso es lo que debe de ser. Una persona cambiada, una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Además, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hemos sido lavados de nuestros pecados. Hemos sido santificados para el Señor Jesucristo y habemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y por eso debemos de mirar que algo anda mal si nada cambia cuando dice usted haber nacido de nuevo. Si usted dice que usted ha nacido de nuevo y nada cambia en su vida, entonces algo anda mal. Porque una persona que en realidad recibe a Cristo, nos dice la palabra de Dios, que viene a ser una nueva criatura. Amén. ¿Cuántas personas hay dicen que yo soy cristiano, que yo he recibido a Cristo, pero su vida sigue igual? No quieren venir a la iglesia, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren orar.
y todo eso. O sea, siguen de igual. Quizás no han recibido a Cristo o no han entendido el Evangelio. Amén. Porque cuando uno entiende el Evangelio, hasta le puede dar temor a uno. Le puede dar temor, espanto a uno. Quizás las personas no entienden el Evangelio o nomás, ahí nomás se hacen que reciben a Cristo, pues en realidad no lo reciben. Porque una persona que en realidad recibe a Cristo tiene una vida cambiada. Amén. Y ahora, en vez de andar con los amigos en el bar, quiere andar con los hermanos en la iglesia. En vez de andar con los amigos en los juegos y todo eso, quiere repartir un folleto. O en vez de hacer otra cosa, en vez de ver la tele, quiere leer la palabra de Dios. O sea, sí, miran eso. Amén. Que una nueva persona es una persona cambiada totalmente. Pero cuando una persona dice que ha recibido a Cristo, pero nada cambia, Amén. entonces hay que preocuparse uno. Hay que mirar, hay que examinarse esa persona. Amén. Amén. Entonces esa es la primera cosa que miramos. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Cuando una persona en realidad viene a Cristo, todas las viejas cosas pasan y viene a ser una nueva persona totalmente diferente. Segunda cosa es las cosas nuevas. Vayamos para atrás a nuestro texto. Amén. En el versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Entiende? Amén. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La segunda frase que vamos a mirar, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, confiar en Cristo nos da un nuevo comienzo. Cuando una persona confía en Cristo y pone su fe en Él, y en realidad se arrepiente y recibe a Cristo, Cristo le da un nuevo comienzo y le perdona de todos sus pecados, de sus pecados pasados, de sus pecados presentes y de sus pecados futuros. O sea, Cristo le perdona todos sus pecados, le da un nuevo comienzo. Quizás era Julano el borracho, Julano el jumaloro, pero cuando viene a Cristo, Cristo le da un nuevo comienzo. Y ahora puede comenzar a ser Julano el amoroso, Julano el ganador de almas y todo eso. Porque al confiar en Cristo nos da un nuevo comienzo. Todos los pecados son perdonados. Amén. Amén. O sea, nacer de nuevo da un nuevo propósito a la vida. Cuando uno nace de nuevo, en realidad, le da un nuevo propósito en la vida. ¿Cuántas personas andan en el mundo con todos sus de llorando? ¿Y por qué nací en este mundo? ¿O qué es el propósito de la vida y todo eso? Muchas personas allá en el mundo andan sin propósito. O sea, ellos nomás piensan que el propósito de su vida es nomás trabajar, dormir, levantarse, trabajar, comer, dormir, comer, trabajar, dormir. Y ahí sigue el círculo. Amén. Amén. Pero eso no es el propósito de la vida. El propósito de la vida en realidad es de servir al Señor y expandir su reino aquí en la tierra. Predicar la palabra, servirle, ver vidas cambiadas, transformadas. Amén. Amén. O sea, eso nos da un nuevo propósito a nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí nosotros en la iglesia escuchando la palabra de Dios? Amén. Porque tenemos un nuevo propósito. Estamos aquí para aprender, a entender. Mucha gente prefiere andar allá en las afueras. Amén. Amén. O sea, por eso nacer de nuevo nos da un nuevo propósito a la vida. O sea, recibir a Cristo como Salvador significa que el creyente tiene un nuevo destino, el cielo. ¿Cuántas personas cuando vamos a ganar almas nos dicen, pues esperemos llegar al cielo? Pues yo no sé, quizás no sé, pues donde Dios me mande y todo eso. O sea, porque ellos no tienen la seguridad de cuando ellos mueran, de saber dónde van a ir. Por eso nos responden, pues esperamos llegar al cielo.
pues no sé, solamente Dios sabe. Amén. Amén. Pero cuando recibamos a Cristo como Salvador, significa que el creyente tiene un nuevo destino. No nomás tenemos un nuevo propósito, sino también tenemos un nuevo destino al cielo. Amén. Amén. O sea, ser cristiano provee de una manera nueva de ver la vida. No cuánto podemos sacar, sino cuánto podemos dar. Quizás antes en nuestra vida siempre andábamos, ¿cuánto puedo sacar de aquí? ¿Cuánto puedo sacar de esta persona? ¿Cuánto puedo sacar de este? Quizás antes éramos así, pero cuando venimos a Cristo, ahora debe de ser, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo dar de mis recursos? ¿Cuánto puedo dar de mi tiempo, de mi fuerza y todo eso? ¿Cuánto puedo dar para ayudar a otra persona? Quizás ayudo a otra persona dándole una palabra, ayudándole y todo eso. Amén. No cuántos en el bar, sino cuántos en el altar, cuántos en la iglesia. No cuánto prestigio, sino cuánto poder en la oración. No una vida basada en la codicia, sino basada en el amor por los creyentes y los perdidos. O sea, cuando uno recibe a Cristo, le da un nuevo perspectivo de ver la vida. Pero a veces mucha gente que dicen recibir a Cristo no tienen un nuevo perspectivo de la vida. Ellos siguen igual. Siguen igual. Siguen viviendo su vida como normal. No entienden que en realidad recibir a Cristo produce una nueva vida transformada. Pero hay mucha gente que dice recibir a Cristo, pero todos los modos siguen de igual. Siguen de igual como si nunca hubieran conocido a Cristo. Amén. Amén. Por eso, cuando recibimos a Cristo, nos da una nueva perspectiva de la vida. Tercera cosa y último es, vamos en versículo 18, el fundamento de todas las cosas, de todo esto que hemos mirado es, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Amén. Una vida transformada, una vida cambiada, viene de Dios. Porque Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos tener una nueva vida. Amén. Amén. O sea, todo esto proviene de Dios. Todas las cosas obran para bien, cumpliendo el propósito de Dios, nos dice Romanos 8:28. Ahora, un cristiano verdadero, lo que viene a su vida es para su bien. Es para que quizás madure o aprende, pero es para su bien. Amén. Amén. Todo eso viene de Dios, lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Dios quizás permite que nos pasen cosas para que entendamos cosas. Amén. Pero es para nuestro bien. O sea, no tenemos nada de que jactarnos, pues todo lo que recibimos o logramos es de Dios. Si hemos recibido una bendición, si hemos recibido algo, gloria al Señor. Amén. Porque lo recibimos de Él. No debemos de jactarnos, de ser que yo lo alcancé, yo lo hice. No, Dios en su gracia y misericordia te dio lo que tú tienes. Amén. Amén. O sea, no tenemos nada de qué preocuparnos. Ahora, porque Él cuida de nosotros y tiene nuestro futuro en su mano. ¿Cuántas personas andan preocupándose allá afuera de que, ay, qué va a pasar? O, ay, qué voy a hacer? O, ay, el futuro de mis hijos y todo eso. Allá se están preocupando. Pero el cristiano no tiene nada que preocuparse, porque el Señor es el que lo cuida. Amén. Y tiene el futuro en su mano. Amén. Amén. O sea, no necesitamos vengarnos por el mal que nos hicieron, porque Dios al final hace que todo sea para bien. O sea, quizás alguien nos maltrató, nos dijo una mala palabra, o nos faltó el respeto, o algo así. Pero no es el trabajo de usted y de mí también, de vengarnos de ciertas personas que quizás nos han maltratados. Amén. Amén. No necesitamos vengarnos de ellos, porque al final Dios hace que todo salga para bien. Número 1, Dios es el que va a tomar la venganza de uno. Amén. Dios es el que va a vengar a uno. La venganza es del Señor, dice la palabra de Dios. La venganza no es de
de mí, de ustedes, Amén. sino la venganza es del Señor, que Él pague al que te maltrató. Amén. Ujú. Y también segunda razón es, pues que todo quizás lo que le pasa, le maltrataron, era para su bien, para el bien, para un propósito. ¿Se recuerdan la historia de José? Sus hermanos cómo lo vendieron, lo maltrataron, le echaron una cisterna. Y cuando José era el segundo después del faraón, cuando ellos vinieron a José y José los tenía como espías, José en ese momento los podía colgar, les podía mochar sus cabezas o algo terrible así. O sea, yo me voy a vengar por lo que ustedes me hicieron cuando yo era joven. Pero ¿qué miramos que hizo José? Amén. Él no se vengó, él no dije, no se preocupen hermanos, porque todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo usó para bien, para salvar a la nación de Egipto y para salvar a ustedes también. Amén. Amén. Entonces ahí miramos que todo esto proviene de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, todas las viejas cosas pasan y viene a ser una nueva persona. Ujú. Pero si no hay nada de esto en una persona que profesa conocer a Cristo, entonces hay que preocuparse, hay que examinar si en realidad somos salvos, si en realidad hemos recibido a Cristo. Amén. Amén. Entonces la última cosa con los que quiero dejar es que la fe en Cristo nos reconcilia con Dios en el versículo 18, ya para acabar. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, miramos que es la más grande historia de amor jamás contada. O sea, Dios quiso reconciliar al humano consigo. O sea, el humano no quiso reconciliarse con Dios, sino Dios quiso reconciliarse con el humano. Dios es el que tomó la primera acción para buscar a los humanos perdidos. Amén. 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 O sea, los pecadores culpables son reconciliados con Dios y reciben nueva vida. Cuando una persona recibe a Cristo, son reconciliados con Dios. Ahora, antes eran enemigos de Dios, antes eran alejados de Dios. Pero cuando vienen a Dios en arrepentimiento y ponen su fe en Cristo, ahora reciben paz con Dios. Ahora ya no son enemigos de Dios, son siervos, son hijos de Dios. Amén. Antes eran enemigos, antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero cuando reconciliados por Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Ujú. Amén. Amén. O sea, las personas, y otra cosa, las personas transformadas quieren que otros también lo sean. El versículo 19, ya para acabar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos dice aquí? Las personas transformadas quieren que otros también lo sean. Una persona transformada quiere que otras personas sean transformadas por el poder del Evangelio, que es poder para salvación. Amén. Amén. O sea, porque los que se encaminan al cielo, los que saben que su destino es el cielo, quiere que otros también tengan ese destino hacia el cielo. Amén. Amén. Por eso nos dice aquí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ¿qué nos quiere decir ahí? Pablo está escribiendo a los corintios, pero también nos escribe a hoy en día, que usted y yo tenemos la gran misión, la gran responsabilidad, pero también el gran privilegio de llevar la palabra de reconciliación a todo el mundo, a todas las personas. Amén. Amén. Tenemos esa gran tarea delante de nosotros. Somos sido encargados con la palabra de la reconciliación, que es poder para salvación. Amén. Dios los bendiga. Bueno, ahí quedó la predicación, amén. Hay que seguirle echando ganas entonces, y vamos a agarrar unos 2 minutitos para orar. Y vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar.
ayúdanos, Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú estés con nosotros. Bendice, Señor, tu ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahí estuvo la predicación y el día de hoy hemos terminado. Bueno, vamos a ponernos de pie para despedirnos y le pide a Chuy que ore para despedirnos. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí. Gracias, Señor, por prestarnos este lugar para reunirnos. Señor, te pedimos que todo lo que se dice aquí, que lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para bien de nosotros. Señor, también te pedimos que nos des paz, nos des tranquilidad, que cuando vayamos a descansar, cuando vayamos a dormir, que podamos dormir tranquilos y en paz, y que estemos gozosos, Señor, para poder seguir trabajando esta nueva semana que va a empezar. Señor, que nos dé fuerzas. Señor, también te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí, que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta hoy. Señor, también te pedimos por los hermanos que nos vinieron, que Señor, que los pongas en la mente y en el corazón de querer escuchar tu palabra, de querer unirse. Señor, también te pedimos por los familiares de los hermanos, que les piden salud. Te pedimos también por nuestros familiares, por la obra de Copala, por todas las personas, por su salud, por su trabajo. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por una situación difícil. Señor, que les ayude y que les des fuerza según sea tu voluntad. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Después le dice. Amén. Amén. Chequen sus manos y vámonos a la casa.